el Señor te da la medicina para tu enfermedad, Ujú. que es Él mismo, Él mismo, Él mismo. él mismo. That's all He wants. Ujú. Y lo más hermoso es que Él te limpia de adentro para afuera, que tú no tienes que venir y organizarte y hacer todo lo que tú tienes que hacer, una lista para que tú puedas estar bien y después venir al Señor. No, deja que el Señor entre a tu corazón, deja que el Espíritu empiece a hacer lo que tiene que hacer y al tiempo tú vas a ver como ya ese pecado, tú te das cuenta, oh Lord, I was enjoying that too much. Hola, bienvenidos nuevamente a Vapa Podcast. Mi nombre es Mayra. Y mi nombre es Stephanie. Estamos nuevamente con el estudio de Hechos. Bueno, sí es estudio, sí. Sí, es estudio, estamos estudiando Estudio. hechos. El estudio de Hechos, ya Ujú. estamos casi en la etapa final. Yes. Hechos ha sido bastante transformador, Yeah, transformador, yeah, yeah. bastante ha marcado nuestras vidas. Hemos conocido más de esta iglesia Ujú, primitiva, los ujú, inicios de la ujú. iglesia primitiva, del ministerio de Pablo, su conversión y de las dificultades que Pablo enfrentó a través de su vida de ministerio, Yeah. que no es lejano o nada, nada comparado. Es lejano, voy a decir, sí, sí, lejano y nada comparado con lo que Nada. nosotros ahora pasamos No pasamos absolutamente nada o las comparado a Pablo. persecuciones que nosotros. No, 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 nada, nada, nada. Pero vamos a hacer un pequeño reencuentro de los hechos hasta ahorita donde vamos. Pablo, sabemos que después de realizar una colecta para los creyentes en Jerusalén, llega con una ofrenda. Al entrar en el templo lo confunden con alguien que ha traído a un extranjero a un área restringida y lo acusan, ¿no? Los judíos intentan matarlo, pero los romanos lo rescatan y después de eso es llevarlo a Cesarea por su seguridad. So, ahí en Cesarea, Pablo tiene una audiencia ante Félix, que fue el personaje del que hablamos Semana la semana pasada. pasada, Ujú. este gobernador, quien recibe acusaciones de los judíos contra Pablo, Mm, acusándole, si recordamos, ser una plaga, se le decía, ser un peligro político para el imperio y de haber profanado al templo. Aunque no hay pruebas claras contra él, Félix lo mantiene preso. Y Félix lo hace por una forma esperando un soborno de él, ¿no? yeah. Queriendo esperar ese soborno para poderlo liberar. Y Pablo lo mantienen ahí por durante 2 años. Ujú, Pablo permanece en prisión mientras Félix lo acusa, pero nunca toma una decisión definitiva. yeah. Finalmente Félix es destituido o reemplazado. Ya no se escucha más de él, so entra otro personaje en acción que es Poncio Festo. Yes. So, al cambiar de gobernante, vamos a entrar entonces aquí con este nuevo personaje y Yes. vamos a leer Hechos 25. Sí, hoy vamos a estudiar 25 y 26 juntos, ya que fluye un poco, bueno, fluye together, like Ya. los dos capítulos. So, Ujú. como costumbre, póngale pausa a este video, a este audio, como lo estén escuchando. Vayan y lean los capítulos 25 y 26 para que así entienda, ¿verdad? En el orden en el que vamos. Ya. Pero vamos entonces ya a empezar en el capítulo 25 donde iniciamos entonces con Festo, de una Con vez, Festo, Festo. sí. So, dice en el 25:1, llegando pues, dice Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. So, aquí están ellos, no para enjuiciarlo, ¿no? Sino ellos que ellos están teniendo, como así Ujú. decir, formando un complot para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y ya dice, por lo que vosotros dices, lo que vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y entonces vemos que
pues hasta este momento no había absolutamente Mm-mm, nada mm-mm. que le acusara a Pablo, no, no, no podían ellos justificar Yeah, que ese hombre pudiese, siguiera ahí, no siguiera en prisión, mucho menos justificar que se le matara como querían hacer los judíos, yeah, ¿no? yeah, yeah. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, vinieron a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuesen traído Pablo. Y aquí Pablo, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido. Tal vez, me imagino cuando lo rodearon, muchos ahí se imaginan a Pablo después de estar encerrado ya 2 años y otra Yeah. vez es a decir, Pablo, ¿no? Como cualquiera tal vez nosotros, qué fastidio, vamos a lo mismo otra vez porque Mhm. separan estos hombres, judíos, dice, habían venido a Jerusalén presentándose contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, y seguíamos con lo mismo, no, no podían probarle nada, alegando Pablo en su defensa. Y entonces aquí ya viene Pablo y les dice, hey, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Yeah, Y vemos la conducta de Pablo, ¿no? Eso es lo importante porque acusaciones siempre van a haber. yeah, yeah, Vamos a ser acusados, pero las asegúrate de que nunca te puedan probar nada. Y no, porque nada, nada pegaba, nada de lo que ellos le decían, pegaban de ningún lado, ¿no? Pero Festo queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. So, aquí esto le están dando la oportunidad diciendo, y vemos que Pablo siempre tuvo ese deseo, había estado empecinando en ir a Jerusalén. yeah. Y aquí cuando se le da la oportunidad dice de que no, de que él prefiere ir ante el tribunal de César, que esto, si nos quieres explicar qué es el César. Yeah. So César, yo creía que era una persona. Por eso, por Llamados. eso, por eso es bueno estudiar la Biblia. Yo siempre pensaba que el apelar a César era apelar a una persona específica. Ujú, César es el título que se le daba a los gobernantes ujú, de Roma, right? So, César era un título que se refería al emperador romano y en este tiempo Pablo estaba bajo custodia de los líderes locales, right? Él estaba bajo custodia de los líderes ujú, locales. El apelar a César está pidiendo ser llevado, como quien dice, a la cabeza. Ahora, todo romano tenía, todo ciudadano romano tenía el derecho de que su caso fuera escuchado por el emperador emperador. si, Ujú, si sentía que su caso no estaba siendo justo, ¿verdad? Y obviamente aquí en el caso de Pablo no estaba siendo justo, ya tenía 2 años aprendido ujú, cuando Festo ya, y no es que cuando Festo lo tiene por 2 años. No, cuando Festo llega a esa posición, ya él tenía 2 años. Y ahora empezamos de nuevo con la misma cosa de abrir el caso y escuchar el caso. So, ya aquí va como ya un 2 años y ujú, unos cuantos ujú. tiempos. Ahora, en ese tiempo de Pablo, el que estaba de emperador era Nerón César, Nerón que César. más tarde llegó a ser famoso por ser enemigo de los cristianos, fue anticristiano, pero durante el tiempo de Pablo, él todavía era una persona justa y Ujú, sabia. ujú, So, el apelar el a César es decir, hey, you know what? Yo no quiero lidiar con ustedes, yo no, ya yo estoy cansado del mismo, me trae, me lleva, me trae, me lleva, las acusaciones llegan, acusaciones van, no hay ningún, how you say, a proof, ujú, prueba de ninguna de estas cosas que me están acusando. So, you know what? Yo apelo a César. ujú. A mí llévenme para donde me tengan que llevar porque ya yo estoy cansado de esto, como quien Sí, dice. sí. Y mismo Pablo lo dice ya en el versículo 11, ¿no? Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, o sea, Pablo Yeah, no tenía yeah, que yeah. morir. Dice, hey, si algo he cometido, o sea, dice That's it. Pablo, ya. Y dice, no rehúso morir. Y dice Pablo con esa seguridad, ¿no? Sabiendo de que en él, y me gusta eso, vuelvo a recalco esa seguridad Ujú, que tiene ujú, Pablo de que no ujú. había cometido ninguna falta. Dice, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y entonces por eso dijo, a César apelo, porque dijo él, ¿sabes que con esto ya han pasado 2 años?
y eso no voy a, o sea, no va a solucionar Ya, no nada. va para ningún lado con esto. No, sí, porque llevaba 2 años ahí con eso, ¿no? Y estaba Félix y después viene Festo y sigue Festo con lo mismo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado y dice que al César irá. Entonces ya ahí tomó la decisión este hombre, Festo, de que fuera y se fuera y padeciera ante el El César. emperador Pero ya. algo, ante el emperador, sí, pero algo muy interesante y es que vemos aquí en estos, para ver el contexto un poco más amplio de estos religiosos, ¿no? Que cómo estos religiosos se habían desviado de sus principios fundamentales. Ya, Se ya. habían, ellos, y se puede utilizar, ellos utilizaban la religión para ellos, justificar su comportamiento, que era profundamente injusta y violenta, y lo cual es un tema importante en los evangelios, en las cartas de Pablo, ¿no? Ujú. Que habla mucho en contra de los religiosos, ¿no? Ya, Porque ellos ya. estaban, y muestran no solo estaba enfrentando acusaciones legales, sino también un conflicto espiritual y moral, muy profundo, donde las autoridades religiosas y el poder establecido intentaban manipular la ley para eliminar a Pablo, Ujú, ¿no? ujú, Porque lo ujú. estaban levantándole falsos. Ya en Por- el versículo 13, ya, perdón. no, porque al principio vemos que los que querían matar a Pablo eran ese grupo, ¿verdad? Que se juntó, hicieron voto y trataron de convencer a los líderes judíos que llamaran y que pidieran que trajeran a Pablo. Exacto. Pero ahora en estos capítulos vemos que son los mismos líderes. Son los líderes Son los ahora. mismos Ujú, líderes. Y me ujú. llama mucho la atención que Festo le pregunta a Pablo, hey, ¿tú quieres ir a Jerusalén? Aquí vemos como que Festo se quiere sacar como del medio, ¿verdad? Donde él no quiere inclinarse a ninguno de los dos lados porque él quiere, ¿verdad?, estar bien con los judíos. Sí. Él Ujú, quiere estar bien con los judíos, pero también una parte de él para mí sabe que este hombre es, primeramente es ujú. romano y segundo, no ha cometido ningún crimen. So, al él preguntarle a Pablo, hey, ¿tú quieres ir a Jerusalén? Sí, porque si Pablo dice que sí, que quiere ir a Jerusalén, como quien dice ahí, Festo se está lavando las manos. Si lo matan en camino a Jerusalén porque está siendo juzgado allá, Ujú. eso se sale de sus manos porque él dijo que sí, que quería Que ir a sí. Jerusalén. Sí. Y estos hombres religiosos, no eran leales a Dios, eran leales a su religión. Ujú, ujú, Y tenemos que tener y aprender acerca de esto, ¿no? ¿Dónde está nuestra lealtad? ya. Porque si tu lealtad está con Dios, o sea, por eso no vas a matar, por eso Mm, no vas a robar, por eso no vas a mentir, porque nada que ver cuando eres leal a algo, cuando eres leal a tu esposo, tú no vas a hacer nada que sea en contra de tu esposo. Aún cambiamos nuestras formas, si cosas no le gustan a nuestro esposo, nosotros las tratamos de cambiar, solo y el simple hecho por no disgustarles, ya. porque les amamos. Entonces, así es con Dios igualmente. Esas cosas las hacemos no porque, sí, la palabra, la ley nos dice no matarás, no robarás, pero nos dice que el primer mandamiento es que amarás a tu Señor tu Dios con todo tu Ya, corazón, con ya, toda tu alma y con ya. toda tu mente, ¿no? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con Ujú, toda tu ujú. mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Get it right, Y I Mayra. know. Y no se trata de hacer algo, sino que se trata de amar a Dios. Yeah, Ese es el yeah, principio. yeah. Debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, porque cuando amas al Señor, cuando le eres leal al Señor, por ese amor es el que te impulsa a mantenerte en la línea, a Ujú. saber cuando está bien y cuando no está mal. Estos aquí vemos la falta de amor y cuánto se habían desviado del amor de Dios. O Yeah, sea, ellos estaban yeah. siguiendo sus ideas, su religión, porque a veces no es de que estamos nosotros siendo celosos de la palabra, Mm, porque muchos religiosos, eso es lo primero en que se esconden, un celo por la palabra, pero mira sus vidas, casi digo algo por la fregada, pero no, que no es eso. O sea, pero mira sus vidas yeah. que no concuerdan con ese amor de Dios, Mm. que no concuerdan con eso. Entonces, pero se esconden. Es lo primero que te dice. Es una persona religiosa y dice, es que yo soy celoso de la palabra. Vamos y vemos, o sea, pero dime algo del amor de Dios. O sea, Yeah, dime yeah. qué haces por amor a Dios. Y esa es una de las lecciones que miro yo aquí, de que tenemos que tener cuidado nosotros en no dejar ese celo por Dios. Yo creo que la religiosidad te hace ciego
y sordo al Espíritu Santo. Yeah. Ciego a ver a las personas con Ujú, misericordia y con amor ujú, y con esa gracia, ujú, y sordo para poder escuchar lo que el Espíritu está diciendo de esa persona, lo que te está revelando de esa ujú. persona, sino porque ahora los vemos con otros ojos, ¿verdad? Sí, sí. Así como estos hombres, ellos no estaban viendo el fruto que estaba saliendo de Pablo, estaban ciegos. Y entonces no podían escuchar al Espíritu Santo, estaban sordos, además no tenían el Espíritu Santo para poder escuchar que este era un hombre de Dios y que Ujú, en verdad estaba inclinado a llevar el Evangelio. ujú. Y entonces ellos mismos se vuelven un problema por su religiosidad. Claro, Right? La claro. religiosidad puede llevar a la persona a desviarse, a tomar decisiones bien silly, a ver a los hermanos como enemigos, Ujú, en vez de verlo con los ojos de amor, ¿verdad? ujú, Así como uno de los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ujú, no lo empieces a amarlo como a ti mismo, sino a ujú, juzgarlos, ujú. a atacarlos, a señalarlos, en vez de que si esa persona en verdad está mal o si tú no sabes, tú mismo, ora, Señor, si soy yo la que estoy mal, Claro, o si soy yo la que estoy incorrecta, Señor, revélamelo a mí, claro que sí. porque algunas veces es uno que está mal. Yeah. Ujú. Algunas veces uno que está mal Sí, y sí. uno no quiere admitir eso, like, Ujú, Man, I'm the one that's ujú, wrong. Maybe I'm the one that's being a little too much, sí, sí, you sí. know? Y ya después en el 13, pasando algunos días, el rey Agripas, y entra aquí otro personaje en Yeah. escena, ese rey Agripas, y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y Mhm. como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey a la causa de Pablo. Entonces, me imagino yo que Festo sintiéndose mal, Festo era mejor que Felix, Félix. yeah. Ya, Era era menos justo, malo, sí, que yeah, Félix. yeah. Entonces me imagino yo que Festo quiso exponer este asunto a estos dos, a Agripa, que era Herodes Agripa, y ahorita vamos a hablar un poco acerca de Yeah, cuáles eran estos yeah. Herodes, y Berenice, y vamos a hablar de este Oh, personaje. Jesus. Pero es más, vamos a entrar en eso ahora. Vamos Ok, a ajá, Agripa, ok. Entra el personaje de Agripa y Berenice. Yo voy ujú, a hablar de Agripa. ya, Mayra habla de Berenice. Agripa era un rey junto al emperador romano. sí, Él estaba encargado al noreste de la provincia. ujú, Él y su hermana Bernice, Berenice, pasaron a visitar a Festo y Festo sacó provecho de eso. Porque entendemos que Festo llega, se encuentra con este problema, ahora necesita, como quien dice, un poco de consejo. ¿Cómo voy a mandar a Pedro, I'm sorry, a a Pablo para Pablo, donde César? I can't just send him, sí, normalmente en esos tiempos le ujú, mandaban una carta, le presentaban el caso. ujú, Entonces Agripa venía del linaje de Herodes. ujú, Él tenía mucho conocimiento de las costumbres judías. Él sabía de todo eso. Él sí, estaba claro, encargado de los templos en Jerusalén. Ahora, el linaje de Agripa, el bisabuelo de este Agripa fue el que mandó a matar a todos los niños cuando Jesús nació. sí, El abuelo de este Agripa fue el que decapitó a Juan el Bautista. Bautista, Y ujú, el papá de este Agripa fue el que mató a Santiago. So vemos que esto viene de un linaje, ¿verdad? De gente que se levantaron en contra, pero yo creo que este Agripa era un poco diferente, ¿verdad? ya, Ahora vemos este Agripa frente a Pablo. Ahora, ¿qué va a ujú, hacer este Agripa? Pero yo creo que hay algo diferente sí, en sí, este Agripa, lo podemos ver más tarde, quizás sea por ese conocimiento de las costumbres judías, de quiénes eran. Él sabía todo lo que se movía con los judíos. He was an expert in that. ujú, Aquí Festo se aprovecha y dice, hey, dame consejo, aconsejame, what should I do? sí. Y entra con Berenice, y Berenice se dice que es hija de Agripa I, el papá de Agripa II. So, eran hermanos, pero algunos se habla de esta mujer como una
una mujer que vivió con su hermano Herodes como su esposa, estaban en incesto. Los hermanos viviendo juntos, lo cual era un escándalo y considerado inmoral por muchos. Además, se sabe que tuvo relaciones con figuras poderosas como Vespasiano y su hijo Tito. Estuvo con el papá y después estuvo con su hijo Tito, quienes posteriormente se convirtieron en emperadores romanos. Pero la relación que más fue juzgada a ella fue por la relación con su hermano, con Agripa II. Se dice que fue una mujer bastante hermosa, pero sus relaciones inmorales y poco tradicionales, la pusieron aquí, ¿no? En la historia, Ujú, y tal vez fue por eso, más adelante vamos a ver por qué Agripas casi se convierte, ujú, ¿no? ujú. Pero me imagino yo que el mismo pecado y tal vez él se dio cuenta de las cosas que tenía que dejar, y lo desistieron y prefirió irse, sin aceptar al Señor, pero ya ahorita vamos a ver un poco más de Ya. eso. Entonces termina, ¿verdad? El capítulo 25 con la llegada de Agripa y de Berenice Ujú, y la curiosidad de Agripa de querer escuchar a Pablo. sí, Quiere escuchar a este hombre. Y me llama mucho la atención que vemos ese cumplimiento de donde está en Hechos 9:15, ujú, donde dice, el Señor le dijo, hablando a Ananías, ¿verdad? Ve, porque instrumento escogido me este, hablando de Pablo, ujú, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Israel, ujú, Aquí vemos que aún Pablo, estando preso por todos estos 2 años, él está hablando a gente específica, ujú, predicando a gente específica. Agripa era un rey, Agripa era una persona importante y vemos eso, ¿verdad? Que lo que ujú, Dios ya había dicho ujú, de quién era Pablo, a quién él le iba a llevar la palabra y aún preso por esos 2 años vemos esa palabra cumpliéndose, ujú, ¿verdad? Y eso es lo que me recuerda al final de ese capítulo sí, 25 que ujú, no importando que él aún esté ahí todavía preso, pasando lo que esté pasando, la palabra del Señor se está se cumpliendo. cumpliendo, sí. Ujú. Y ya cuando Pablo lo tiene en presente algo bastante interesante, cuando ya tienen estos hombres y Pablo está enfrente y ellos quieren saber exactamente, ¿no? Es traído delante de Ya entrando en capítulo 26. sí, Ya. delante de Agripa, de qué es lo que se le ajustaba, de lo que se le acusaba a Pablo, ¿no? Y el contraste es de que Pablo está diciendo, hey, un Jesús, porque lo dicen de una forma despectiva, ya de ese Jesús que está vivo. Y entonces esto está diciendo, pero ¿cómo está vivo si nosotros mismos lo matamos, no? O sea, ya ese hombre está muerto. Ya. So, estamos viendo aquí ese contraste, ¿no? Una de las cosas que nos deja el capítulo 25, vemos el rencor de esos judíos que no pudieron ellos en esos 2 años Ya. minimizar ese rencor por Pablo, ¿no? Y no era el rencor contra Pablo, sino que era el rencor contra el mensaje que portaba Ya. Pablo. Era Ya. lo que los incomodaba, que los hacía ver a ellos hipócritas. Mm. Hipócritas, entonces eso es lo que no les gustaba, que eran enfrentados con la palabra. Por muchos de nosotros no nos incomoda, ¿no? Cuando nos están diciendo las verdades y sabemos que nosotros estamos mal, nos Ujú. incomoda. Ese era el problema de ellos, de que Pablo los enfrentaba, o sea, les dejaba ver qué tan mal y qué tan alejada de Dios estaban sus Porque en vidas, ¿no? vez de arrepentirse, pedir perdón, ellos querían seguir viviendo esa vida a escondida, Ujú, ¿verdad? ujú, Sin que sean expuestos, ujú, sin que sean expuestos, porque eso es lo que hace el Evangelio. Cuando tú recibes el Evangelio, viene enfrente con el Evangelio, te llegas al frente con la palabra del Señor, eso expone todo lo que hay en ti, exacto. absolutamente todo. Ujú, Y muchos de nosotros alguna vez no estamos preparados para enfrentar esa realidad de que, ajá, oh, wow, yo soy una persona celosa, sí, yo soy sí, una persona sí, rencorosa, sí, sí, yo sí, soy una mentirosa. sí, Y sí. cuando estamos con eso se nos hace incómodo aceptar, oh, yo necesito de un Dios, de un Salvador. Y eso era lo que estaban pasando con ellos, no querían aceptar la realidad de La su vida. realidad de su vida, sí, y qué tan alejados de Dios Ujú, estaban, ¿no? ya. Sentamos ahora en En el capítulo capítulo 26. 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano
Y comenzó así su defensa. Y Yeah. dice, me tengo por dichoso. Y esto es tan maravilloso que Pablo siendo encarcelado, o sea, a mí me sorprendió tanto cuando leí esto, porque Pablo viene y le dice, hey, me tengo por dichoso. O rey Agripas le dice, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que yo soy acusado por los judíos. Le dice, mayormente porque tú conoces, y aquí es cuando le viene y le dice, hey, mayormente porque tú, le dice, Ujú. conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y le dice con paciencia porque Pablo va a comenzar desde No, el principio. Pablo alguna vez cuando tú le das la mano se lleva el hombro entero. Pablo siempre como que se pasa. Y yo digo, o sea, digo yo, bueno, este hombre ya había escuchado tal vez el testimonio Oh, de yeah, Pablo, yeah. pero Pablo quiere y viene y le da con detalles Ujú. ese encuentro sin dejar nada, nada, nada. No dejó nada. Yeah, Viene y le dice, hey, te voy a hablar de mi vida anterior. Mi vida, pues, dice, desde mi juventud, y le empieza, la cual desde el yeah, principio pasé en mi nación en Jerusalén, dice, la conocen todos los judíos. Por eso es que estoy segura yo que había un propósito yeah, por el cual Pablo tenía que hablar así de esta forma a Agripas, dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren, dice, testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y me gusta que le dice secta, mm. no le dice que había sido en una relación con Dios, nada, viene y le dice, Yeah. It's a conforme cult. a la Yeah. más rigurosa secta, porque Pablo vio aquí una gran verdad. Hey, ahora que conozco la verdad, era parte yo de una secta. Dice, nuestra religión, dice, viví fariseo. Dice, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Dice, promesa cuyo cumplimiento esperan, dice, que han de alcanzar nuestra 12 tribus, sirviendo Yeah. constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, y les viene y se refiere a él, oh rey Agripa, dice, soy acusado por los judíos. Y me gusta que dice que en el 8 dice, ¿qué? Dice, y lo hace con una exclamación y después sigue con una pregunta. Y Pablo es como que, o sea, el que está siendo enjuiciado es Pablo, pero él es el que está haciendo las preguntas. So, Pablo ha tomado control porque Yeah. Pablo está pintando una foto cuando vas a un museo y miras una pintura de Da Vinci. Los que conocen de pintura van a poder apreciar esa pintura. Mhm. Pero uno que tal vez no, por ejemplo, yo que no conozco, voy a decir, Mm. eso yo lo pude haber hecho hasta mejor, pude haber subido unas líneas ahí, pero porque no conozco de pintura, entonces yo creo que Pablo le está pintando Todo. todo el cuadro Mhm. a Agripa para que tenga un claro entendimiento, porque de otra forma no lo vas a poder entender, Yeah. ¿no? Y dice, se juzga entre vosotros cosa increíble, dice, que Dios resucite a los muertos y le pregunta, porque estamos hablando de resurrección, ¿no? So aquí viene y Pablo dice, y ya después dice Pablo, el que perseguía, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, que yo encerré a cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principados sacerdotes, cuando viste este Pablo, cuando los mataron, dice, yo di mi voto. O sea, el que yo dije si esto o esto, ¿no? Cuando lo vemos en Yeah. las películas. Yeah. No, Yeah. no. Pablo muchas veces dio su voto, dijo que lo mataran. Pero una de las cosas interesantes que tal vez imagino yo que Pablo, ya aquí viendo, cuando leía esto, dice muchas veces, dice castigándolos en todas las sinagogas, los forcé. Y aquí es donde está esto. Tal vez Pablo le daba dolor, tal vez eso, no los que mató, porque si murieron profesando a Cristo, sabemos que o sea, están en el cielo, ¿no? Yeah. Pero esto dice, pero muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé. Él los forzó a blasfemar. Mhm. Yeah. Los forzó a blasfemar y dice que enfurecido, dice, de sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. O sea, Pablo era el de ser ese yugo de los cristianos, se lo tomó bien en serio Yeah. y Yeah. lo ejecutó al 100, ¿no? Y entonces ahí sigue le diciendo, dice, lo vamos a leer todo, ¿ok? Do you want Ok. Dice, to? ocupado, dice, en esto iba yo a Damasco, con Mm. poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a medianoche, oh rey, le está diciendo, yendo por el camino, vi una luz del cielo
que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Y esto dura cosa es dar contra el aguijón. El aguijón era una vara que usaban para dirigir A los a bueyes. los bueyes, pero Pablo venía y se daba contra ella. Muchas veces nosotros, queriendo seguir nuestro camino, queriendo tomar nuestras decisiones, nos damos contra el aguijón, Ujú, nos damos ujú. contra el aguijón, ¿no? Nos estamos nosotros golpeando y lastimando por querer seguir nuestra propia dirección y no Yeah, seguir la dirección de Dios. yeah. Y yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, le dice Jesús, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Y aquí dos cosas que le dice: para ponerte por ministro Y y testigo testigo. de las cosas que has visto, y no solamente las que he visto, y de aquellas que me apareceré a ti. Y entonces aquí el Señor, yo pensaba en esto y decía, bueno, ya vemos que Jesús se le ha aparecido a Pablo, ¿no? Y se le va a continuar apareciendo. Y digo: ok, Señor, a nosotros nos apareces. Y yo le decía esta pregunta al Señor relacionándome con esto, porque a lo mismo nos ha llamado a nosotros a ser Ujú, ministros de ujú, Cristo y ujú. a Yeah, testificar de las cosas que el Señor, que es lo que Pablo está haciendo aquí en frente de este rey. Hey, déjame te testifico yeah. de lo que he visto, de lo que Cristo ha hecho y de aquellas cosas que Él me ha mostrado cuando se me ha aparecido, ¿no? Y el Señor me dice: pues me aparezco cada vez que abres la Biblia. O sea, cada vez que abres la palabra, el Señor se nos aparece. El Mm. Señor se nos aparece porque no se nos revela a nosotros a través de la palabra, ¿no? Dice: y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y este es el propósito. ¿Para qué los envió? ¿Para qué lo alcanzó? Dice: para que abra sus ojos, es una. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, dos. Y de la potestad de Satanás a Dios. Dice: para que reciban por fe que es en mí perdón Perdón de de pecado. pecados y herencia entre los santificados. Y dije yo: wow, eso solo con eso, ¿no? Ujú, ujú. Y es tan bonito, ¿no? Porque vemos aquí bien claro el propósito por el cual el Señor le habló a Pablo. Y esto, cuando el Señor le está diciendo a Pablo esto: hey, para que abran sus ojos, para se conviertan de las tinieblas. ¿Cómo está la condición de Pablo en esos momentos? ¿Qué fue lo que a Pablo físicamente le pasó cuando se le apareció Jesús? Que él estaba ciego también, Oh, porque él yeah, quedó yeah. ciego. Yeah, yeah. He was fine. The light. Entonces yo me pongo, bueno, qué ironía Yeah. diciéndole a un ciego: te he salvado y te he llamado para que le abras los ojos de los A los demás, otros ciegos. a Los otro ciegos ciego. espirituales. Exactamente, Right? pero Yeah. muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación cuando el Señor nos llama a nosotros y nosotros pensamos nosotros de que no estamos capacitados o no tenemos lo que el Señor me está pidiendo. Pero Mm, si el Señor te está llamando, el Señor es el que te va a equipar. ujú. Y entonces yo estoy viendo aquí esto, porque Pablo puede ser lo que aquí, ¿cómo voy a hacer a los ciegos ver si ni yo puedo ver ahorita? Yeah, yeah, Y yeah, muchas veces el Señor yeah. nos llama y nosotros estamos peleando con ese llamado porque no nos sentimos capacitados para llevar a cabo la labor o la obra a la cual el Señor nos Yeah, está llamando. yeah. Tenemos bien seguro que si el Señor te llama, el Señor te va a capacitar. Soy en el 19, por lo cual dice: oh rey Agripas, dice: no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, dice, en Jerusalén, y a todos en la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y aquí cuando viene y les dice de eso de arrepentirse, de convertirse y que den obras dignas de arrepentimiento, ese orden no se puede alterar. No podemos nosotros hacer obras de arrepentimiento sin que haya una conversión. Mm. No podemos nosotros decir que nos hemos convertido si no hay un Oh, yeah, arrepentimiento. yeah, El yeah. problema aquí es cuando hay personas en la iglesia que las vemos hacer cosas, pero su vida no traduce a lo que hacen. Entonces hacen obras según ellos de arrepentimiento. No, hacen obras carnales. Hacen, Mm. hacen obras porque me gusta, porque me conviene, pero vemos que su vida no Oh, hay because una they enjoy conversión. it. Sí, y They enjoy está it. Like, bien que yeah. hacemos cosas, pero imagínate cuál gozo
pero no Y con la convicción del Espíritu Santo. exactamente, Yeah, cuál gozo es hacer las cosas cuando ha habido un yeah. arrepentimiento, un entendimiento del por qué. Entonces te das cuenta del que el Señor ha hecho esa conversión en nosotros. Y arrepentimiento no es nada más que eh, cambio de mente. Yeah, Eso es yeah, yeah. arrepentimiento, ¿no? Y después de que ha habido un cambio de mente, y lo miraba que un pastor lo explicaba de esta manera, así de sencillo, decía yo. Entonces, ¿cuándo viene esa conversión? ¿Cuándo viene, cuándo sé que ha sido ese arrepentimiento? Cuando te das cuenta, por ejemplo, te gustan los dulces bastante. Este, pero ahora vas al doctor, el doctor te dice, hay un problema. Sé que te gustan los dulces y los disfrutas, pero ahora tienes diabetes, entonces tú ya no los dulces no los vas a disfrutar tanto, ya se convirtieron en algo dañino para Ujú, ti. ujú. Entonces ahora dices, hey, eso que tanto disfrutas hacer, vienes ante el Señor, lo pones ante la luz del Evangelio y te das cuenta que esos te van a llevar a la destrucción. Entonces tú Yeah. dices, ah, ya, como que no puedo comer esos dulces porque hay un diagnóstico en ti, que eres pecador y que hay una necesidad de ti. Primero de arrepentimiento, después de una conversión, que va a ser el resultado de ese Ujú, arrepentimiento. ujú. Y los resultados de ese arrepentimiento van a ser obras de arrepentimiento, ¿no? De las que vamos, obras dignas de arrepentimiento. Yeah. Eso es, ¿no? De que ahora porque eres diabético ya no puedes comer dulces. Antes te los comían y tú dices, no pasaba nada. Sí estaba pasando algo interno, Yeah, algo yeah, yeah. destruyendo, algo estaba comiéndote, pero tú no Yeah. te dabas cuenta. Pero Mm, cuando vienes al Evangelio y te dan ese diagnóstico, tú dices, ah, y ese dulcecito mejor no me lo como porque va a traer destrucción. Ese yeah. pecadito como que lo vamos dejando. Entonces me gusta esa parte aquí, dice, por causa de esto los judíos, dice, prendiéndome en el templo intentaron matarme. Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, dice, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés Yes, dijeron que había de yes. suceder. O sea, no estoy diciendo absolutamente nada Que ya no se había dicho. Yeah, más que eso, ¿no? yeah, ¿Y qué yeah. es lo que es decir? Que esas cosas no dice, aquí están, que el Cristo había de padecer y ser el primero y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Sí, recordamos que al principio Pablo estaba siendo acusado por ser anti-Moisés, como quien Ujú, dice, ujú. enseñar las costumbres de la circuncisión, que no se debe de circuncidar y cosas, costumbres Exacto. que Moisés enseñó y por eso habían algunas acusaciones de eso. Ujú, ujú. So, me gusta que él trae esto y dice, hey, yo no estoy enseñando nada que ya no se haya Ya dicho. no se haya Ahora, dicho. Agripa sabía de los profetas. Ujú. Y si Agripa acepta lo que dice el profeta, acepta lo que dice Moisés, ya ahí mismo está aceptando a Está Jesús. aceptando a Jesús, sí. Y Mm. diciendo esto, ¿no? Entonces ya después Pablo viene y les muestra todo esto en el 24 y diciendo él estas cosas en su defensa, ¿no? Festo a gran voz, ya incómodo, porque la verdad incomoda, ya incómodo, dijo, estás loco, Pablo, dice, las muchas letras te vuelven loco. Ujú, Y ujú. entonces aquí muchas personas dicen, ah, ¿verdad que sí? Que la letra mata, pero el espíritu vivifica. No, no está hablando. Es de la gente que no le gusta leer la Biblia, sino que le gusta que el espíritu les revele en sueños. No, lea la palabra. Lea la palabra. Mas él dijo, no estoy loco, dice, es el Altísimo. Y me gusta que Pablo sigue cuando vemos la madurez, y yo pensaba en eso y digo yo, ah, cuando tengo que cambiar en esa área, ¿no? Cuando nos exaltamos y queremos, like, no, Defend ourselves and attack people like, yes, yeah. reaccionar, pero Pablo no, bien calmado, viene y le dice, y más él dijo, no estoy loco, o sea, le están diciendo loco, y viene Pablo y le dice, no, no, bien calmado, no Ujú, estoy loco, dice, y se refiere a él, excelentísimo Festo, le dice, ujú. sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Yeah. O sea, es decir, hey, no estoy hablando cualquier cosa, estoy hablando palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, diciendo y recalcando que dice, hey, Agripa sabe de lo que estoy haciendo. Yeah. Que se quiera hacer es otra cosa, pero estoy seguro que él sabe de lo que estoy hablando. Dice, pues él sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, Mm. pues no se ha hecho esto en algún rincón.
Yeah. Y Festo me recuerda a lo que dice, la reacción de Festo me recuerda a lo que dice en Primera de Corintios dos Sí. Ujú. catorce donde dice, am, pero el hombre natural no No percibe percibe. las cosas que son del Espíritu de Dios, Amén. porque para él son locura Amén. y no las puede entender porque Amén. se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. Esa reacción de Festo, pero aún vemos a Agripa, como yo me lo imagino, ¿verdad? Todos ellos sentados, escuchando a Pablo, y just Gripa, just taking it all in, bien calladito, bien cosa, y el Espíritu revelándole a Pablo. Él sabe, Ujú, you ujú, know, ujú. él sabe de lo que estoy hablando, Sí, él claro. sabe, right? And it goes back to that, ese verso donde dice que conociendo, ¿verdad? Y sabiendo la palabra y no lo hacen. Ujú, Lo ujú. mismo que Félix, right? Sí, Sabiendo y no lo hacen. y no lo Um, hacen. pero hay algo que Agripa, you know, no lo deja, um, que se commit, how you say commit? Y comprometerse. Comprometerse, ¿verdad? Ujú. Con esa palabra, por lo que él dice a lo último, donde dice, el versículo 29 dice, y Pablo dijo, quisiera, no, mentira, 28, donde Agripa dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser Casi, cristiano. A ser casi. cristiano significa creer en Sí, Dios. casi, casi, ¿no? ¿Y cuántos, yo reflexionaba en esto y ahora compartí un poco de esto? ¿Cuántos han sido expuestos? ¿Cuántos están ahorita mismo siendo Ujú, expuestos a eso, ¿no? El Señor moviendo, el Señor, espero que te esté revelando que hay una necesidad de Dios en tu vida, pero cuando casi, casi vas a dejar, se va a acabar este podcast y te vas a ir otra vez a tu vida. Porque cuando queremos nosotros, y es que cuando miras esto, miras el cristianismo como una religión más, ujú, porque la religión lo que hace, esto religioso, la religión pretende es cambiarte de afuera para adentro, pero Cristo te quiere cambiar de adentro hacia afuera. ujú, Entonces, cuando piensas tú en seguir a Cristo, piensas en una religión, y mm, no es eso, yeah, es una relación con Dios, donde tú vienes tal y como estás, tal y yeah. como estás, y él deja que el Señor sea el que transforme su vida, de que sea el Señor que limpie lo que tenga que limpiar con Cambie su tu palabra, mente, ya. cambie tu mente, hay ese cambio, hay ese arrepentimiento, ese cambio de mente, haya ese, esa conversión en tu vida, ¿no? Entonces ya después vamos a poder dar esos frutos de arrepentimiento. Antes no. Yeah. Entonces, con esto es que Agripas estoy yo pensando, y lo primero que pensó él, yo estoy viviendo con mi hermana. Y dicen que Berenice, su mujer hermana, era una mujer muy hermosa. Me imagino yo que lo primero que él pensó fue, voy a tener que dejar de estar en Mm. inciesto con mi hermana, viviendo con mi hermana. Entonces, porque es lo que pensamos. No, de tener que dejar toda esa, ah, vamos a ser completamente honesto. Ujú, Algunas veces el pecado se siente bueno. claro. Cuando Ujú. estamos pecando se siente O bueno. la mayoría de las No, veces, no algunas veces, la mayoría. no, Si casi alguien me todas diga las a mí, veces. que me diga, oh, ese pecado está No, 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 no. se siente S- bueno, cuando estamos en ese pecado, pero ya cuando conocemos de la palabra, Ujú. ese pecado, ya tenemos esa convicción. Es que ha habido un cambio de mente, ha Un habido un cambio de mente, un arrepentimiento. cambio, Ujú, ¿verdad? Y entonces cuando hacemos ese pecado, ya después que somos expuestos a la palabra, es ujú, diferente. ujú. Pero cuando vivimos una vida de pecado, se siente bien, se Sí, siente bueno. I'm sí, living life, like yeah. YOLO, you Sí, know? sí, sí, Pero sí. ya cuando uno viene al Señor y Ujú. uno, it's like, wait, pero entonces tengo que dejar esto, que me gustaba hacer todo esto y me Cuando te gustaba dicen hacer que todo eres esto. diabético y no Y, puedes comer esto, no puedes comer pan, no puedes comer lo otro, entonces ya viene y el doctor te dice la razón por la ujú, cual, ujú. hey, estas eh, son las eh, el consecuencias de doctor te da eso. la medicina para tu enfermedad. Ujú, El Señor te da la medicina para tu enfermedad, ujú. que es Él mismo, El mismo, Él mismo. el mismo. Las all He wants. Ujú. Y lo más hermoso es que Él te limpia de adentro para afuera, que tú no tienes que venir y organizarte y hacer todo lo que tú tienes que hacer, una lista para que tú puedas estar bien y después venir al Señor. No, deja que el Señor entre a tu corazón, deja que el Espíritu empiece a hacer lo que tiene que hacer y al tiempo tú vas a ver como ya ese pecado
tú te das cuenta, oh Lord, I was enjoying that too much. Y estaba yo en camino directamente a la muerte. Ujú. Oh, esta forma en Y la que yo hablo, esta forma en sí, la que yo claro, me sí, comporto, esta sí. forma. Ujú, Entonces, quieres verte más como Jesús. ujú. Quieres caminar más con el carácter de Jesús. Amén. Tu forma, todo empieza a cambiar, porque ya ahora lo que está siendo cambiado es adentro y eso Es tu se corazón. refleja Ujú. afuera. Por eso que Amén. dice, por sus frutos los conoceré. Amén. Y vemos Pablo, ¿no? El mismo testimonio de Pablo, y por eso Pablo le está compartiendo este testimonio a Agripa diciendo, hey, esto era lo que yo antes. Y cuántas horas, cuántas cosas Pablo dice en Filipenses 3, 7 al 8 dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancia, dice, ahora dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdidas por excelencia del conocimiento de Cristo Yeah. Jesús mi Señor, por amor del cual dice, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. Y es que ya cuando este hombre lastimosamente, cuando le dice, por poco me persuades a ser cristiano, es decir, casi, casi me convences, Pablo. Y Pablo dijo, no, la respuesta de Pablo a lo que este hombre dijo, este Agripas dijo, quisiera, dice Dios, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, Pablo dice, ¿cómo me gustaría que disfrutaran de la libertad y de la dicha que yo gozo, excepto estas cadenas que me tienen, lo tenían encadenado, ¿no? Yeah. Porque ustedes están presos al pecado, Mm. pero yo soy libre en Cristo. Y por eso es que Festo le decía que él estaba loco. He's Estaba like, loco. how can you be so joyful? Like, you were, Exactamente. mira cómo estás. Entonces, porque Pablo, o sea, les está diciendo, y usted pensaba en el 29, lean ese versículo 29 y lean lo que Pablo está diciendo. Pablo dijo, se lo voy a volver a leer. Quisiera, dice Pablo, le dice a ellos, Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, hablándole a Agripas, sino también a Festo que estaba ahí, a Berenice y a todos los judíos y todos los que se habían juntado para escuchar lo que él Ujú. tenía que decir. Dice, y si todos ustedes, dice, que hoy me oyen, dice, fueses hechos tal y cual yo soy, excepto estas cadenas. A que los encadenados aquí son ustedes, encadenados al pecado. Mm. Dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron, para hacerse sentir un poco menos, y la naturaleza humana, dijeron estas cosas como teniéndole lástima a Pablo. Dice, aparte, dice, ya cuando ellos se iban hablando entre ellos, tal vez entre dientes, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna, dicen, ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Este hombre no ha hecho nada malo. Yeah. Dice, ninguna cosa digna de muerte o de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre haber alcanzado, puesto en libertad, Si no si no hubiera hubiera apelado apelado al César. César? Ellos piensan que esa fue, ¿no? Que ellos dicen, pobre Pablo. Dice, hey, lo hubiéramos dejado en libertad, porque no hay nada por razón de que este hombre esté aquí preso, Yeah. encadenado. Dice, Yeah. pero él mismo se echó la soga al cuello, pensaban Mm-mm. ellos, dice, apelando al César, sin Todo saber propósito de qué Dios. fue el propósito de Dios. Yeah. No Mm. sea cual sea la situación que estés pasando, Mm. no, no seas las críticas que recibas o ahora que eres cristiano, corriendo otra vez para la iglesia, no sea que tú honres a tu familia, honres a tu esposa y los amigos se vayan corriendo después del trabajo al bar a hacer cualquier cosa y tú tengas que salir corriendo a tu casa, tal vez eso ellos digan y seas criticado, te tienen enlazado o que cosas así, ¿no? Pero, porque la crítica, recuerdo yo que cuando yo primeramente empecé a servir al Señor fue esa, Mm. que mis domingos ya no eran, no los invertía, ya no eran en el brunch que íbamos y nos reuníamos. Los viernes ya no eran viernes de ir a happy hour, porque había encontrado otra hora feliz, mucho más feliz, Yeah. de un gozo que permanece, ¿no? Y esto es lo que Pablo les está diciendo, hey. Y Pablo cuando empieza ese versículo 26 empieza diciéndole, hey, me presento a ustedes dichosos. Y Yeah. me imagino que eso fue que chocó contra ellos. Like, what are you talking about?
Like, look at yourself right Y que now. Pablo dice, ¿cómo Yeah. quisiera que ustedes disfrutaran de ese gozo, de esa dicha de la cual yo disfruto? Y es Encarcelado físicamente, pero no espiritualmente, que es espiritualmente. más mejor estar libre Oh, claro que sí, en En Cristo Cristo, sí. que preso una vida entera viviendo preso Al al pecado. pecado, Ujú. atado al enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo se la goza con uno. Sí, Amén. Se la se la goza con goza. uno y nos hace creer a uno que estamos bien, que Amén. estamos en la buena. Sí, sí, sí. Hasta que viene, no voy a decir ese dicho, pero que te lleve quien te trajo. Sí, sí, sí. Pero en esto quedamos, en el capítulo 25 y 26, un Capítulo 25, poco, un 26. resumen bien pequeño de este capítulo. En este capítulo vimos Festo toma control del gobierno, donde reemplaza a Félix. Entonces, acusadores de Pablo regresan ante Festo a presentar su caso. Pablo se defiende y apela a César. Entonces, aquí viene y entra Rey Agripa y Berenice, donde quieren escuchar a Pablo. Pablo expone su testimonio. Entonces, Pablo, como quien dice, expone a Agripa en su creencia. Ujú. Am, y ese Y es el casi resumen, convenciéndolo, casi según, ¿no? convenciéndolo, sí. Sabiendo que nosotros no convencemos a nadie. Yo no puedo ni convencerme a mí misma. Imagine. Nadie convence a nadie, Yeah, ¿no? Esa es el es trabajo del tarea del Espíritu. Espíritu Santo. Así como nadie cambia a nadie, trata de cambiar a alguien y te vas a llenar de frustración. Oh, yes. Entonces, dejémosle las cosas al Señor. Nuestra tarea es orar por ellas y nunca dejar de testificar, de hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sí, de hecho, el pastor nos hablaba en servicio, que nos decía, hey, si yo no sé ningún versículo, no sé la palabra, habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ujú, ujú. Habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Diles que esto era antes yo, pero por gracia del Señor, esto es lo que ahora Yeah, soy. el poder del Y testimonio. poder dar testimonio y vivir una vida en luz, no se conviertan en religiosos, sino que aseguremos de amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amén. Amén. Vamos a terminar con una oración. Amén. Gracias, Señor Dios, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor Dios, de una vez más estudiar tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Dios, que seas tú poniendo ese deseo en nosotros de seguir aprendiendo de tu palabra, de seguir creciendo, Señor Dios, en tu palabra, en nuestra relación contigo, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que si hay alguna religiosidad en nosotros, Señor Dios, que seas tú quitándola, Señor Así, Dios, Padre que seas tú eterno. poniendo misericordia, Sí, amor en Señor. nosotros para hacia las otras personas, Señor Dios, y que podamos, Señor Dios, mostrar esos frutos, Señor Dios. La palabra dice que por nuestros frutos los conoceréis, Señor Jesús, y que sean, Señor Dios, en nosotros, Señor Dios, poder dar esos frutos, Señor Dios. Que Sí, demos Señor. frutos, frutos que sean buenos, que puedan ver, Señor Dios, que en verdad hemos sido transformados, que en verdad hemos sido liberados, Señor Dios, que en verdad, Señor Dios, tú estás haciendo algo hermoso en nosotros. Gracias, Señor Dios, y te pedimos que podamos seguir estudiando tu palabra y aprendiendo. En tu nombre te lo pedimos, mi Dios. Amén, amén. 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 Hasta la próxima con con el capítulo 27. 26. No, girl. Oh, snap, 27. 27. Sorry. No dejes de darle comentar, Yes. compartir Subscribe. y Nunca decimos eso. Hey, subscribe. Pues suscríbete. suscríbanse Ujú. al canal de YouTube. Subscribe. Little bell, wherever it's located. Just subscribe. Suscríbete. Ya nada más nos faltan 2 capítulos más y concluimos con Hechos y Yeah. contentas por lo que el Señor va a traer en los próximos episodios. Dios las bendiga. Amen. God bless.